La muerte en todo el mundo ha sido símbolo de respeto, admiración y a veces hasta temor. Hay rituales o ceremonias que se le dedican a la muerte por su gran significado en la vida de los hombres, y en México no es la excepción. Y es por eso que tenemos la celebración del Día de Muertos, una tradición que nos recuerda que la muerte es parte de la vida y debemos festejarla así como honrar a nuestros difuntos. El Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre, aunque sus preparativos pueden comenzar días antes. Esta festividad es de origen prehispánico desde la existencia de los indígenas de Mesoamérica. La parte más representativa de este día es la colocación de altares que son una ofrenda para nuestros familiares fallecidos. Los altares de Día de Muertos están llenos de significado. Estos tienen niveles que pueden ir desde 2 o hasta 7, depende de las costumbres de cada familia mexicana. Algunos de los elementos más representativos de la ofrenda es primero, por supuesto, la foto de nuestro familiar fallecido y va en la parte más alta del altar. También se pone copal o incienso que permite que a través del humo o aroma sea una guía olfativa para que los difuntos puedan llegar con nosotros. Las veladoras, que a través de su luz también son una guía para las almas. No puede faltar la típica flor de cempasúchil muy colorida, que también se cree que con ese brillante color guía a los muertos. Las calaveritas de azúcar. Antes se usaban cráneos reales, pero no te asustes, ahora solo usamos de azúcar o de chocolate. Se supone que cada calaverita representa un difunto. El papel picado de colores, que significa duelo y pureza. Actualmente, el papel picado contiene diferentes dibujos de calaveras u otros elementos de la cultura popular. Y por supuesto, no puede faltar el pan de muerto, que por su forma representa los huesos de los difuntos. Estos son algunos de los elementos más significativos que forman parte del altar de Día de Muertos. También se acostumbra a visitar el cementerio o camposanto, limpiar las tumbas de nuestros difuntos, llevarles flores y en algunas partes de México, incluso algunas familias llevan una ofrenda a la tumba del difunto y pasan la noche en vela con él. Y como en sí esta tradición es un festejo, se hace presente la música en el cementerio, con mariachis, tríos o cualquier otro tipo de música, además de algún rezo para nuestro familiar. Pero así, como muchas personas respetan esta tradición en México, hay personas que no, y que son incrédulas y a partir de ahí se han creado historias o leyendas, y este es el caso de una famosa leyenda mexicana titulada La Fiesta de Todos Santos. Hace un tiempo, un señor en el Día de Muertos o de Todos Santos le dijo a su esposa: Yo no creo que vengan las almas de los difuntos. No lo creo. No vienen. Son mentiras. No tengo tiempo para estas cosas. Me voy a trabajar. Y también le dijo que le iba a poner a su papá solo una jícara de enchiladas en el altar y así lo hizo. Después, el señor se fue a trabajar todo el día y el mero día de Todos Santos amaneció y como de costumbre se fue a trabajar. Estaba trabajando duro y de pronto a lo lejos escuchó un ruido de gente que platicaba en el camino, como murmullos. Se oía una multitud de personas que iban contentas, unos cantando, otros bailando, y después vio a muchas de ellas pasar. Llevaban canastas en la cabeza llenas de los regalos y ofrendas que habían recibido. Llevaban mucha comida, unos llevaban racimos de plátanos, otros tamales, llevaban atole en cántaros o en jarros, en fin, muchos platillos que seguramente sus familiares vivos habían preparado para ellos. Entonces, el señor se sorprendió, pensó que esas personas no eran gente de verdad, porque o no las conocía o iban señores que hace años había visto pero que ya eran difuntos. El señor, sorprendido y a la vez asustado, pensó que entre esa multitud seguramente venía su papá. Repentinamente vio a lo lejos a un hombre que se parecía a su papá, y era él, el cual solo llevaba poca comida. También venía su mamá, quien al igual ya era difunta. Llevaba en la cabeza una jícara de enchiladas. El señor, al ver esto, se sintió muy triste por ellos y dijo: Ahora ya lo creo.
Todos los difuntos, todas las ánimas vienen. Y entonces los llamó. Papá, mamá, quiero hablar con ustedes. Yo no creía, dispénsenme, yo no sabía que ustedes venían a visitarme. Ahora veo que de veras es cierto. Y también les pidió de favor que lo esperaran un poco, que iba a ser una ofrenda grande para ellos. Pero su papá respondió: No podemos, ya nos vamos. Pero si quieres verme y dejarme la ofrenda, hazlo. Te espero en la entrada de la iglesia. Allá te espero mañana, antes de que empiece la misa. Apresuradamente, el señor regresó a su casa, mató un puerco y pollos, hizo mole y tamales muy grandes, puso un gran altar lleno de comida como si fuera para una fiesta. Al llegar la noche, en el momento que terminó sus quehaceres, se sintió muy cansado y le dijo a su esposa: Voy a descansar. Cuando ya acaben de salir todos los tamales, me despiertas. Para que después fuesen a ver al rezandero y fueran a rezarle a sus papás y a llevarle su ofrenda en el lugar que sus papás lo esperarían. Como a la hora, su esposa fue a verlo para avisarle que ya estaban listos todos los tamales. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el hombre ya estaba muerto, no se movía. La señora avisó a sus familiares y amigos y los tamales que eran para su papá se los comieron los que ayudaron a enterrar al difunto. Y todo por no creer en el Día de Muertos. Y cuando él lo creyó, ya era demasiado tarde. Quizás sí se reunió con su padre, pero ya no él físicamente, sino su alma. La segunda leyenda para este especial de Día de Muertos se titula El sacerdote que confesó a una muerta. Una noche de hace muchos años, en la época colonial de México, un sacerdote cuyo apellido era Aparicio estaba leyendo un libro de teología y ya cansado, recordó que tenía que asistir a la casa de una noble familia a cenar. De repente, ya en la cena con esa noble familia, los criados le avisaron al sacerdote que un par de borrachos tocaron a la puerta y querían verlo. Este les atendió y esos dos hombres le avisaron que una moribunda necesitaba una confesión. El padre era una persona buena y por supuesto que aceptó ir con esos hombres y los acompañó hasta su carruaje. Lo transportaron a un barrio poco poblado, hasta una casa bastante deteriorada, casi en ruinas. Había tablones tapando las ventanas. Bajaron del carruaje y tocaron la puerta. Entonces abrió una viejita andrajosa, quizás tenía hasta un aspecto sucio, recargada sobre un palo a manera de bastón. Salió a recibirlos y le indicó al padre Aparicio que entrara a la casa. En el interior no había muebles y tenía un aspecto repugnante. La viejecita le dijo al padre que tenía que subir al piso superior donde se encontraba la mujer que lo esperaba. Mientras el padre se dirigía al lugar, se oía un débil quejido que al mismo tiempo era angustioso. También en la casa se desprendía un olor nauseabundo. El padre encontró a una joven muchacha con fiebre, recostada en la cama. Esta joven usaba un vestido de terciopelo y una diadema con brillantes. El sacerdote escuchó su confesión. La mujer agonizante se esforzaba jadeando por decirle sus pecados. Cuando la mujer terminó de confesarse, el padre Aparicio la absolvió de sus pecados y ambos se pusieron a rezar. El llanto de la mujer se fue debilitando hasta que soltó un grito desgarrador y el sacerdote con una vela se alumbró y vio que la mujer acababa de morir. Después el sacerdote, al salir de esa horrible habitación, buscó a la viejita y a los hombres que lo habían llevado a esa casa y no encontró a nadie. Asombrado salió de ese lugar y tampoco el carruaje estaba. El padre, confundido, volvió apresuradamente a la casa donde estaba cenando y les contó lo sucedido. Empezó a buscar en sus bolsillos su pañuelo y rosario y recordó que los había dejado en la casa de la mujer que acababa de confesar. Entonces, el señor de la casa le dijo que no se preocupara. Ordenó preparar una escolta armada para acompañarlo de nuevo a aquella casa, en busca de sus objetos perdidos. Al siguiente día, cuando llegaron a la casa, tocaron y tocaron, pero nadie salió. Casi derrumbaron la puerta. Ya con el escándalo se acercó un viejecito, que era vecino de esa casa en ruinas, y les dijo:
que esa casa ya tenía muchos años abandonada, desde que él era un niño, pero el padre Aparicio insistió en que él había estado allí la noche anterior, y el viejito les dijo que solo observaran el ojo de la cerradura de la puerta, llena de telarañas, lo que probaba que hace muchos años nadie había abierto esa puerta. El sacerdote angustiado ordenó que tirasen la puerta, que iba a probar que la noche anterior había estado allí, y que su pañuelo y rosario deberían encontrarse, porque lo había olvidado cuando confesó a la moribunda. Finalmente abrieron la puerta, y al entrar se percibía un olor a humedad. Los muros estaban empapados de agua, ya que se veía que la casa había estado cerrada por años. Y miraron en un rincón, sorprendidos, vieron en el suelo el pañuelo y el rosario del padre Aparicio. En otro rincón, donde entraban un poco los rayos del sol, se veían unos hilachos negros, un fragmento de terciopelo se asomaba desde la tierra del piso. El padre dijo que ese fragmento era del traje que llevaba vestido la mujer que aquella noche había confesado. Comenzaron a escarbar un poco la tierra y encontraron un esqueleto envuelto en trozos de terciopelo, y en el cráneo aún tenía puesta una diadema de brillantes. El padre y todos ahí presentes se dieron cuenta que el sacerdote Aparicio había confesado a una muerta. Desde entonces, el sacerdote ya no fue el mismo, se volvió introvertido, rezaba más y nunca confesó el nombre de la muerta. Por último, les presento una leyenda mexicana también muy popular, llamada el Charro Negro, el jinete que se pasea por las zonas rurales de México en busca de que alguien tome su lugar en el infierno. Al caer la noche, se cuenta que un jinete vestido con un ajuar de charro, con detalles en oro y plata, se le ve montando sobre un caballo negro. El animal tiene unos ojos rojos, como si fueran dos bolas de fuego. Nadie quiere toparse con el charro negro. Se dice que esta maldición tiene una historia en la que se cuenta que un charro ambicioso que venía de una familia humilde le gustaba vestir bien y tener toda clase de lujos, pero desafortunadamente sus padres jamás pudieron cumplirle todos sus caprichos. Después de un tiempo, ellos murieron y el charro quedó solo, cansado de ser pobre y no tener dinero, de trabajar mucho y recibir poco. Pensó que ya era tiempo de salir de esa miseria y se le ocurrió invocar al diablo para pedirle riquezas. No se sabe qué clase de rituales o de qué manera ese charro logró que Lucifer apareciera. El diablo le dijo que sí podría concederle mucho dinero y cosas que en su vida limitada y pobre no podría conseguir, pero este favor no sería gratis, le pedía a cambio su alma. El charro, que en ese tiempo era alguien valiente, aceptó, y después de un tiempo se volvió rico. Compró una hacienda, gastaba su dinero en mujeres, vinos, apuestas y sobre todo en trajes muy costosos. Pero a pesar de tener todo, se sentía vacío y solo, porque las personas lo querían solo por su dinero. Pasaron los años y el charro ya había olvidado aquel pacto que tenía con Lucifer. De repente, una noche, el diablo se le apareció y le recordó el pacto, que la hora del cobro estaba cerca. El charro casi muere de miedo. Comenzó a ocultarse, le pidió a los criados de la hacienda que colocaran cruces en todas las paredes y que construyeran una capilla. El charro no podía dormir, el miedo lo consumía poco a poco. Una noche tomó su caballo y echó unas cuantas monedas de oro a una bolsa y decidió emprender un viaje para huir del diablo. Entonces el diablo se dio cuenta que el charro trataba de escapar y no cumplir con su trato, así que se le apareció frente a él y a su caballo y le dijo: Pensaba esperar a que murieras para que me pagaras la deuda, pero como eres un cobarde, te llevaré conmigo ahora. Como tu caballo te es fiel, ha de ser maldito igual que tú. Ambos emprenderán un viaje, pero al infierno. El diablo también le dijo que tenía que hacer algo por él, cobrar a sus deudores, y que si alguien aceptaba la bolsa con monedas de oro que llevaba, dejaría que ese alguien tomara su lugar. Desde entonces, el charro negro es torturado en el infierno y solo sale de él para buscar a los hombres que tienen deudas con el diablo, esperando que algún día
Encuentra a una persona ambiciosa que quiera sus monedas para que tome su lugar y por fin él y su caballo puedan descansar en paz. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, porque aquí todos tienen miedo.